La hermana de mi esposa organizó una fiesta para celebrar que mi esposa finalmente dejaba a ese perdedor. No fui invitado, pero aparecí de todos modos, con un proyector. Cuando reproduje el vídeo en la pared de la sala, la hermana de mi esposa descubrió que su marido era la mejora que mi esposa había elegido. El garaje olía a serrín y aceite de motor a las 11:30 de un martes por la noche, cuando mi mundo se abrió como un huevo podrido. Estaba lijando los bordes de una mesa de comedor de cerezo, el tipo de pieza que tarda 3 meses en construirse y se vende por lo que la mayoría de la gente gana en 2 semanas, cuando oí voces que llegaban a través de la delgada pared que separaba mi taller de la cocina. Mamá, no puedes pensar en serio que él no sospecha nada. Esa era Emma, mi hija de 17 años. Su voz llevaba esa particular marca de exasperación adolescente que podría cortar el vidrio. Tu padre es ajeno a todo, cariño. Siempre lo ha sido. La voz de Tessa, mi esposa durante 19 años, goteaba con el tipo de desprecio usualmente reservado para algo que rasparías de tu zapato. Está demasiado ocupado jugando con sus proyectitos de madera para notar lo que está sucediendo en el mundo real. Dejé la lija. Mis manos de repente se sintieron como si pertenecieran a otra persona. La mesa de cerezo brillaba bajo las luces fluorescentes, cada veta perfectamente resaltada, cada unión impecable. 3 meses de trabajo, y ella lo llamaba jugar. Pero ¿y si se entera de lo de Julian? La voz de Emma bajó a un susurro. Pero las paredes en estas casas suburbanas son tan insonorizadas como el papel de seda. Julian, mi cuñado, el esposo de Nessa, el tipo que aparecía en cada barbacoa familiar en su BMW, hablando de su bufete de abogados y su casa del lago como si fueran extensiones de su anatomía. No lo hará, dijo Tessa, y oí cerrarse de golpe la puerta del refrigerador. E incluso si lo hiciera, ¿qué va a hacer? Es un carpintero que trabaja en su garaje. Julian tiene conexiones, dinero, influencia. Tu padre tiene astillas bajo las uñas y aserrín en el pelo. Me quedé allí en mi taller, rodeado de las herramientas que había coleccionado durante 20 años, los bancos de trabajo que había construido con mis propias manos, el negocio que pagó la escuela privada de Emma y mantuvo a Tessa con sus trajes de diseñador. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, proyectando duras sombras sobre todo lo que había construido. Fue entonces cuando noté el bolso de Tessa sobre el banco de trabajo donde lo había dejado antes. Había estado buscando las llaves de su coche, murmurando que llegaba tarde a algo. El bolso estaba allí como un arma cargada, su solapa de cuero ligeramente abierta. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero el orgullo ya se estaba desangrando por todo el suelo de mi garaje. Dentro del bolso, debajo de su cartera y su polvera de maquillaje, encontré una invitación impresa en cartulina cara, el tipo de papel que cuesta más por hoja de lo que la mayoría de la gente gasta en el almuerzo. Celebrando nuevos comienzos, se leía en una elegante caligrafía. Únete a nosotros para una velada de alegría y nuevos capítulos. La fecha era este sábado. El lugar era la casa de Nessa, la mansión que Julian compró con el dinero de su bufete de abogados en la parte elegante de la ciudad donde las casas tienen nombres en lugar de números. Mi nombre había sido escrito en la invitación con la letra de Tessa. Luego había sido tachado con tinta negra gruesa, el tipo de eliminación deliberada que no deja lugar a interpretación. Me quedé mirando ese nombre tachado, Cole Merrick, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No exactamente una desilusión amorosa, más bien como el sonido que hace una casa cuando los cimientos se asientan. Ese profundo gemido que te dice que todo está a punto de ser diferente. Las voces en la cocina habían pasado a discutir las solicitudes universitarias de Emma. Pero yo ya no escuchaba. Estaba pensando en Julian en la fiesta de Navidad del año pasado. Como había hecho esa broma sobre mejorar cuando Tessa consiguió su ascenso a arquitecta senior. Como todos se habían reído, como yo también me había reído porque eso es lo que haces cuando eres el tipo que trabaja con sus manos mientras todos los demás trabajan con sus mentes. Doblé la invitación con cuidado y la volví a poner en el bolso de Tessa, exactamente donde la había encontrado. Luego volví a lijar mi mesa de cerezo, cada pasada de la lija deliberada y metódica. La veta de la madera emergía bajo mis manos, hermosa y compleja, el tipo de patrón que tarda décadas en desarrollarse. Para cuando Tessa entró en el garaje 20 minutos después para recoger su bolso, yo estaba tarareando una vieja canción de Johnny casi trabajando en las patas de la mesa.
Ella se detuvo en la puerta, observándome trabajar. «Estás despierto hasta tarde», dijo. «No podía dormir», respondí, sin levantar la vista de mi trabajo. «Ya sabes cómo es cuando llega la inspiración». Hizo un sonido que podría haber sido de asentimiento y agarró su bolso. «No te quedes despierto mucho más tiempo. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad por la mañana». Después de que se fue, seguí lijando hasta que me dolieron los brazos y mi mente se aclaró. La mesa de cerezo iba a ser hermosa cuando la terminara. El tipo de pieza que dura generaciones, construida para resistir cualquier tormenta que se le presente. Tenía la sensación de que iba a necesitar ese tipo de durabilidad en los días venideros. A la mañana siguiente, preparé café y huevos mientras Tessa se preparaba para el trabajo. Se movía por nuestra cocina como si ya se hubiera ido, revisando su teléfono, recogiendo papeles, existiendo en un espacio que apenas se superponía con el mío. Emma se sentó en la barra de desayuno, navegando por las redes sociales e ignorando los huevos revueltos que le había puesto delante. «Papá, ¿puedes llevarme a la escuela hoy?», preguntó Emma sin levantar la vista de su teléfono. «Mamá tiene una reunión temprano». «Claro, pequeña». Tessa levantó la vista de su teléfono. «En realidad, yo puedo dejarte. Voy a pasar justo por la escuela». «Pero papá ya dijo que sí». «Sé lo que dijo tu padre». La voz de Tessa llevaba ese filo que había estado escuchando más a menudo últimamente. «Pero tengo algunas cosas que quiero discutir contigo en el camino». Emma se encogió de hombros y agarró su mochila. Se fueron juntas, los tacones de Tessa resonando en los pisos de madera que yo mismo había instalado hacía 3 veranos. La casa se sintió diferente después de que se fueran, como un teatro después de que el público se va. Pasé la mañana trabajando en una estantería personalizada para un cliente del centro, pero mi mente seguía divagando hacia esa invitación, celebrando nuevos comienzos. ¿Qué tipo de nuevo comienzo requería tachar el nombre de alguien? Alrededor del mediodía, decidí tomar un descanso y almorzar en Murphy's, el restaurante del centro donde el café sabe como si se hubiera preparado en una bota y los chismes fluyen más rápido que el jarabe de arce. Murphy's es donde los contratistas y comerciantes se reúnen para quejarse de los clientes y comparar historias de guerra. También es donde te enteras de cosas. Big Mike estaba sentado en su cabina de esquina habitual cuando entré. Mike es el dueño del gimnasio de boxeo a 3 cuadras y tiene el tipo de rostro curtido que proviene de recibir golpes durante 30 años y devolver el doble. También es una de las pocas personas en la ciudad que me trata como si tuviera un cerebro entre las orejas. «Cole», me saludó con la mano. «Justo el hombre que quería ver. ¿Todavía estás interesado en esas lecciones de boxeo?» Había mencionado que quería aprender a boxear unos meses atrás, principalmente como una broma sobre la necesidad de liberar el estrés. Mike se lo había tomado en serio y seguía sacando el tema. «Tal vez», dije, deslizándome en la cabina frente a él. «Depende de si crees que estas viejas manos pueden aprender nuevos trucos». «Hermano, esas manos construyeron la mitad de los muebles personalizados de esta ciudad. Pueden aprender a lanzar un puñetazo». Mike le hizo una seña a la camarera para pedir otro café. Además, el boxeo no se trata de las manos. Se trata de la mente, la estrategia, la paciencia, saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. La camarera trajo mi café habitual, lo suficientemente negro como para quitar la pintura, y un sándwich de pavo que realmente sabía a pavo. Mientras comía, Mike me contó sobre su última hornada de estudiantes, un grupo de adolescentes cuyos padres pensaban que el boxeo les enseñaría disciplina. «Los chicos de hoy», dijo Mike, sacudiendo la cabeza. «Piensan que todo debería ser fácil. Quieren aprender los movimientos elegantes antes de dominar los conceptos básicos. No entienden que el boxeo real se trata de fundamentos, trabajo de pies, defensa, conocer a tu oponente». Solo estaba escuchando a medias hasta que dijo algo que me hizo levantar la vista de mi sándwich. «Hablando de conocer a tu oponente, ¿te enteraste del divorcio de los Harwell?» Tom Harwell era un fontanero que había trabajado para la mitad del vecindario. Siempre me había caído bien. Un tipo sólido, bueno con sus manos, el tipo de hombre que aparecía cuando decía que lo haría y cobraba lo que cotizaba. ¿Qué pasa con eso? Resulta que su esposa lo engañaba con el esposo de su hermana.
Tom se enteró cuando los encontró en su propia fiesta de aniversario. ¿Puedes imaginarlo, tu propia fiesta de aniversario? Mi café de repente supo a ceniza. ¿Cómo se enteró? Cámara de seguridad en su propia casa. La había instalado para vigilar las cosas mientras trabajaba hasta tarde. Nunca pensó que atraparía a su esposa y a su cuñado planeando su estrategia de salida allí mismo, en su sala de estar. Mike se reclinó en su cabina, sacudiendo la cabeza. La cosa es que Tom es un tipo inteligente. No se precipitó. Recopiló pruebas, documentó todo, jugó de forma inteligente. Cuando finalmente hizo su movimiento, fue quirúrgico, limpio, efectivo. ¿Qué les pasó? La esposa vive en un apartamento de un ambiente al otro lado de la ciudad. El cuñado perdió su licencia de contratista por algunas irregularidades financieras que salieron a la luz durante los procedimientos de divorcio. Es curioso cómo funcionan estas cosas. Terminé mi sándwich en silencio, pensando en Tom Harwell y su cámara de seguridad, en las pruebas y la documentación, en jugar de forma inteligente en lugar de precipitarse. Cuando llegué a casa esa tarde, me encontré de pie frente al armario en la antigua sala de juegos de Emma, mirando la caja de cartón etiquetada como sistema de seguridad. Hace 6 meses, Tessa había insistido en que instaláramos cámaras alrededor de la casa después de un robo a 2 calles de distancia. Luego, 3 semanas después, decidió que las cámaras la hacían sentir como si la estuvieran observando y exigió que las quitara. Había retirado las cámaras visibles, pero nunca llegué a desconectar el sistema por completo. La unidad principal todavía estaba en el sótano, todavía grabando en el disco duro que había instalado, todavía observando. Pasé la siguiente hora reactivando el sistema, revisando las conexiones, asegurándome de que todo funcionara correctamente. Las cámaras que reinstalé eran más pequeñas que las originales, menos obvias, del tipo que se camufla en las molduras de corona y las esquinas de las estanterías. Para cuando Tessa llegó a casa del trabajo, yo estaba de vuelta en mi garaje trabajando en la mesa de cerezo. Me encontró allí alrededor de las 6, todavía con su traje de negocios, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. El tipo de pregunta automática que las personas casadas se hacen cuando se han quedado sin cosas que decirse. Productivo, dije, pasando la mano por la superficie de la mesa. A veces, el mejor trabajo ocurre cuando te tomas tu tiempo. Prestas atención a los detalles. Ella asintió distraídamente, ya revisando su teléfono de nuevo. Voy a salir esta noche. Club de lectura un miércoles. Cambiamos el horario. Idea de Elena. Elena era la mejor amiga de Tessa, una agente inmobiliaria con un cabello perfectamente peinado y el tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos. Estamos leyendo algo nuevo, más contemporáneo. ¿Cuál es el libro? Tessa hizo una pausa, sus dedos todavía moviéndose por la pantalla de su teléfono. Es complicado. ¿No te gustaría? Después de que se fue, subí y revisé las transmisiones de la cámara en mi computadora portátil. El sistema funcionaba perfectamente, grabando todo en alta definición. Me sentí como Tom Harwell, observando su propia vida a través de una lente, esperando ver qué historia se desarrollaría. No tuve que esperar mucho. El jueves por la mañana trajo lluvia y revelación en igual medida. Tessa se fue a trabajar temprano, alegando una reunión de desayuno con clientes. Emma se fue con unos amigos. La casa se sumió en su silencio de día vacío, el tipo de quietud que te hace notar cosas que has estado pasando por alto. Estaba reemplazando un grifo roto en el baño de invitados cuando escuché el teléfono de Tessa vibrar desde el dormitorio. Lo había dejado cargando en su mesita de noche. Inusual para alguien que normalmente mantenía su teléfono quirúrgicamente pegado a la palma de su mano. La vibración se detuvo, luego comenzó de nuevo. Luego otra vez. Alguien realmente quería contactar a mi esposa. Terminé de apretar las conexiones del grifo y caminé hacia el dormitorio. El teléfono de Tessa estaba en la mesita de noche junto a un vaso de agua y un libro que había estado fingiendo leer durante 6 meses. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas de Belén a Club de Lectura. Fue entonces cuando noté el segundo teléfono. Estaba escondido debajo de una pila de revistas en el cajón de la mesita de noche de Tessa. El tipo de teléfono inteligente básico que puedes comprar con efectivo en cualquier tienda de conveniencia.
El tipo de teléfono que alguien usa cuando no quiere que su teléfono habitual cuente historias. Mis manos se movieron sin consultar a mi cerebro. El teléfono estaba protegido con contraseña, pero Tessa siempre había sido predecible con las contraseñas. El cumpleaños de Emma funcionó al tercer intento. El historial de mensajes se abrió como una ventana a un universo paralelo donde mi esposa era alguien que nunca había conocido. 6 meses de conversaciones con alguien listado como Jai en sus contactos. 6 meses de planificación, intrigas y crueldad casual que hicieron que mi pecho se sintiera como si alguien estuviera apretando un tornillo de banco alrededor de mis costillas. Los mensajes comenzaron de manera bastante inocente. Quejas sobre el trabajo, estrés familiar, las cosas habituales que la gente comparte con amigos. Pero para la tercera semana, el tono cambió. Jai, tu esposo parece un buen tipo, pero mereces algo mejor. Tessa, es dulce, pero no es ambicioso. Estoy cansada de ser la única con metas reales. Jai, algunos hombres son constructores, otros son soñadores. Necesitas a alguien que iguale tu energía. Me desplacé más profundo, viendo cómo mi matrimonio se disolvía en tiempo real a través de mensajes de texto. Para el segundo mes, se reunían para tomar un café. Para el tercer mes, el café se había convertido en almuerzo. Para el cuarto mes, el almuerzo se había convertido en algo completamente diferente. Jai, la casa del lago está vacía este fin de semana. Nessa cree que estoy en una conferencia. Tessa, perfecto. Le dije a Cole que voy a visitar a mi madre. Recordé ese fin de semana. Tessa había parecido diferente cuando regresó, más ligera de alguna manera, como si se hubiera despojado de un peso invisible. Había pensado que finalmente se estaba relajando, dejando ir el estrés del trabajo. En cambio, se había estado despidiendo de mí. Los mensajes recientes eran peores. Hablaban de mí como si fuera un problema a resolver, un obstáculo que sortear. Julian, porque para entonces ya había descubierto que Jai era mi cuñado, tenía opiniones firmes sobre mi inteligencia, mi negocio, mi valía como ser humano. Jai, ¿sospecha algo? Tessa, Cole, por favor. Está demasiado ocupado con sus proyectitos de madera para notar lo que está sucediendo en el mundo real. Probablemente podría mudarte a la habitación de invitados y él solo preguntaría si quieres café por la mañana. Jai, tal vez deberíamos probar esa teoría. Tessa, pronto. Después de la fiesta. Nessa está planeando algo especial para nosotros. Jai, tu hermana siempre supo cómo organizar una celebración. ¿La fiesta? La invitación que había encontrado en el bolso de Tessa. Celebrando nuevos comienzos. Mi nombre tachado de repente tenía perfecto sentido. Tomé fotos de los mensajes con mi propio teléfono, documentando todo con la precisión metódica que usaba para proyectos de carpintería complicados. Evidencia, documentación, jugar de forma inteligente como Tom Harwell. El sonido de un coche en la entrada me hizo apresurarme a volver a colocar el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Llegué al baño de invitados justo cuando la llave de Tessa giraba en la cerradura de la puerta principal. Cole, ¿estás aquí? Arriba. Arreglando el grifo, respondí. Sus pasos se movieron por la casa con determinación, dirigiéndose directamente al dormitorio. Oí abrirse cajones, el sonido de ella revisando su teléfono secreto, luego silencio. Cuando apareció en el umbral del baño 5 minutos después, parecía perfectamente compuesta. La máscara estaba de nuevo en su lugar. ¿Cómo va el grifo? ¿Casi terminado?, dije, apretando la última conexión. Solo necesitaba reemplazar una junta gastada. A veces los problemas están ocultos donde no puedes verlos hasta que miras más de cerca. Algo parpadeó en su rostro. Sospecha, tal vez, o culpa. Pero pasó rápidamente. Olvidé algunos papeles para mi reunión, dijo. Probablemente llegaré tarde esta noche. Este proyecto es más complicado de lo que pensábamos inicialmente. Después de que se fue, me senté en el borde de nuestra cama y miré la mesita de noche donde guardaba sus secretos. 19 años de matrimonio y nunca la había conocido en absoluto. Había estado viviendo con una extraña que llevaba el rostro de mi esposa,
compartía mi cama y planeaba mi reemplazo como si estuviera redecorando una habitación. La lluvia seguía cayendo afuera, tamborileando contra las ventanas con el tipo de ritmo constante que te hace pensar en el paso del tiempo, las oportunidades perdidas, las oportunidades que no se presentan dos veces. Pasé el resto del día en mi taller, pero no pude concentrarme en la mesa de cerezo. En cambio, me encontré dibujando planos para algo completamente diferente. No muebles esta vez, sino estrategia. Un plan para lo que viene después cuando descubres que tu vida es una mentira. Al anochecer, tenía un plan. No el tipo de plan que te lleva a la cárcel o arruina la opinión de tu hija sobre ti para siempre. El tipo de plan que requiere paciencia, precisión y un momento perfecto. El tipo de plan que enorgullecería a Big Mike. Iba a ir a esa fiesta el sábado por la noche. No como el esposo tachado que no se suponía que supiera de su propia humillación, sino como el tipo que construye cosas para que duren, que presta atención a los detalles, que conoce la diferencia entre los problemas superficiales y el daño estructural. Tessa quería nuevos comienzos. Estaba a punto de darle uno que nunca olvidaría. El viernes pasó en un torbellino de preparación e investigación. Alquilé un proyector en la tienda de electrónica del centro, diciéndole al empleado que lo necesitaba para una presentación de diapositivas familiar. Probé el equipo 2 veces en mi garaje, asegurándome de saber cómo instalarlo rápida y eficientemente. También hice algunas llamadas. Tom Harwell me debía un favor desde que lo ayudé a instalar gabinetes personalizados en su cocina el año pasado. Estuvo feliz de compartir algunos consejos sobre la recopilación de pruebas y la documentación, sobre asegurarse de que todo lo que hagas sea legal y defendible. La clave, me dijo Tom mientras tomábamos unas cervezas en Murphy's, es dejar que se ahorquen solos. No hagas nada ilegal. No te pongas violento. No les des munición para usar en tu contra. Solo documenta la verdad y deja que la verdad haga el trabajo. ¿Y si la verdad no es suficiente? Tom sonrió. El tipo de sonrisa que proviene de la experiencia ganada con esfuerzo. Hermano, la verdad siempre es suficiente. El truco es asegurarse de que las personas adecuadas la vean en el momento adecuado. La noche del sábado llegó con el tipo de aire otoñal fresco que te hace pensar en finales y comienzos. Cargué el proyector y mi computadora portátil en un maletín que parecía profesional e inocente, el tipo de bolso que alguien podría llevar para dar una presentación en una reunión de negocios o una reunión familiar. Tessa pasó 2 horas preparándose, probándose 3 conjuntos diferentes antes de decidirse por un vestido negro que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Se veía hermosa, como se veía en nuestra primera cita hace 20 años. Como se veía el día de nuestra boda. ¿Seguro que no te importa quedarte en casa esta noche?, preguntó, aplicándose lápiz labial en el espejo del pasillo. Sé que las fiestas familiares no son realmente lo tuyo. Tengo mucho para mantenerme ocupado, dije. Esa mesa de cerezo no se va a terminar sola. Me besó en la mejilla, un breve toque que se sintió como un adiós. Luego se fue, su coche desapareciendo en el tráfico de la tarde, en dirección a la casa de su hermana y la fiesta que se suponía que celebraría mi reemplazo. Esperé 30 minutos, luego cargué mi equipo y conduje hacia la parte elegante de la ciudad donde Julian y Nessa vivían en su mansión con la entrada circular y la fachada de piedra importada. La casa resplandecía de luces, coches aparcados a lo largo de la calle, el sonido de risas y conversaciones flotando a través de las ventanas. Me senté en mi camioneta por un momento, mirando esa casa y pensando en la gente de adentro. Mi esposa, mi cuñado, mi cuñada, que siempre me había tratado como algo que había pisado. Todos los amigos y familiares que habían sabido del romance y no habían dicho nada. El maletín del proyector estaba en el asiento del pasajero a mi lado, cargado con 6 meses de evidencia y verdad. Tom Harwell tenía razón. La verdad siempre era suficiente. Solo tenías que asegurarte de que las personas adecuadas la vieran en el momento adecuado. Agarré el maletín y caminé hacia la puerta principal. Hora de colarse en mi propia fiesta de reemplazo. La puerta principal de la casa de Nessa estaba ligeramente entornada. Luz cálida y conversaciones se derramaban en la noche de octubre. A través de la abertura, pude ver el vestíbulo de mármol con su candelabro de cristal y la pintura al óleo que Julian había comprado en alguna subasta de galería.
El tipo de arte que cuesta más que los coches de la mayoría de la gente y parece algo que un talentoso niño de 5 años podría producir en una tarde creativa. Me detuve en el umbral, escuchando las voces de adentro. 30 personas, tal vez más, todas reunidas para celebrar el nuevo comienzo de mi esposa. La ironía no se me escapó de que estuvieran usando la casa de Julian, comprada con el dinero de la herencia de Nessa, para planificar el escape de Tessa de nuestro matrimonio. El maletín del proyector se sentía más pesado en mi mano de lo que debería. No por el equipo adentro, sino por lo que estaba a punto de hacer con él. Una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. No más fingir que no sabía. No más jugar al marido ajeno que estaba demasiado ocupado con sus proyectitos de madera para notar que su mundo se derrumbaba. Abrí la puerta y entré. La conversación no se detuvo de inmediato. Le tomó unos segundos a la gente notarme, para que la comprensión se extendiera por la multitud como una piedra arrojada en agua quieta. Reconocí la mayoría de los rostros, amigos de la familia, compañeros de trabajo de Tessa del estudio de arquitectura, algunos de los amigos abogados de Julian, vecinos del antiguo barrio donde Tessa y yo habíamos vivido antes de que ella decidiera que necesitábamos mejorar nuestro círculo social. Tessa estaba de pie cerca de la chimenea, con una copa de vino en la mano, luciendo radiante con su vestido negro. Julian estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, lo suficientemente cerca como para reclamar territorio. Cuando me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones, sorpresa, confusión y finalmente algo que podría haber sido miedo. «Cole». Nessa apareció a mi lado como un ángel guardián perfectamente vestido. ¡Qué sorpresa! No pensé que vendrías esta noche. Cambio de planes de último minuto, dije, levantando el maletín del proyector. Traje algo de equipo para una pequeña presentación. Pensé que a todos les gustaría ver algunos recuerdos familiares. La sonrisa de Nessa vaciló. Miró hacia Tessa, luego de vuelta a mí. Oh, eso es dulce, Cole. Pero ya tenemos entretenimiento planeado para esta noche. Tal vez en otro momento. Esto no tomará mucho tiempo, dije, pasando a su lado hacia la sala de estar. Solo unas pocas diapositivas. Creo que a todos les resultarán muy esclarecedoras. La multitud se dividió a mi paso, las conversaciones se desvanecieron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Podía sentir sus miradas, casi oír las preguntas formándose en sus mentes. ¿Qué hacía el carpintero aquí? ¿Qué había en ese maletín? ¿Y por qué se veía tan sereno cuando debería haber parecido avergonzado? Puse el maletín del proyector en la mesa de centro y comencé a desempacar el equipo con la misma precisión metódica que usaba para las uniones de carpintería complicadas. Primero el proyector, luego la computadora portátil, luego los cables. Todo se conectó con clics y un zumbido satisfactorios. Cole, ¿qué estás haciendo? La voz de Tessa cortó el silencio. Se había acercado más, con Julian siguiéndola como una sombra bien vestida. Solo preparando algunas ayudas visuales, dije sin levantar la vista. Ya sabes cómo soy con las presentaciones. Me gusta ser minucioso. Esto es ridículo. Julian habló por primera vez, su voz de abogado llevando el tipo de autoridad que usualmente hacía que la gente retrocediera. Nessa, llama a seguridad. Este hombre claramente está teniendo algún tipo de crisis. Levanté la vista del proyector y sonreí. ¿Seguridad en una fiesta familiar? Eso parece un poco extremo, ¿no crees? El proyector cobró vida, proyectando un cuadrado brillante de luz en la pared blanca sobre la chimenea. Ubicación perfecta. Visibilidad perfecta. Todos en la habitación tendrían una vista clara. Cole, por favor. La voz de Tessa llevaba una nota de desesperación ahora. Sea lo que sea que crees que estás haciendo, este no es el lugar. Estos son nuestros amigos. ¿Nuestros amigos? Conecté la computadora portátil al proyector y abrí la carpeta que había etiquetado como Nuevos Comienzos. Eso es interesante, Tessa, porque según la invitación que encontré en tu bolso, no se suponía que estuviera aquí esta noche. Mi nombre estaba tachado, ¿recuerdas? El silencio en la habitación era completo ahora. 30 personas conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaría después.
Podía oler perfume caro y vino, y el tipo de miedo que surge cuando la gente se da cuenta de que está a punto de presenciar algo que no podrá olvidar. La invitación, comenzó Tessa, y luego se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que fue un error? ¿Que alguien más había tachado mi nombre? Ambos sabíamos que no era así. Hice clic en el primer archivo. La pared sobre la chimenea se llenó con una captura de pantalla de mensajes de texto, ampliados para que todos pudieran leerlos claramente. La marca de tiempo mostraba hace 3 semanas. La conversación entre Tessa y Jai era explícita en su planificación y casual en su crueldad. Jai, la casa del lago está vacía este fin de semana. Nessa cree que estoy en una conferencia. Tessa, perfecto. Le dije a Cole que voy a visitar a mi madre. Un jadeo recorrió la habitación como si el aire fuera succionado de un globo. Oí a alguien susurrar, «Oh, Dios mío». Y otra persona murmurar algo sobre no creerlo. Pero sobre todo hubo silencio mientras 30 personas leían la evidencia del romance de mi esposa proyectada en la pared como una película que no podían dejar de ver. Nessa se había quedado completamente quieta junto a la chimenea. Su rostro era del color de la tiza, su copa de vino olvidada en su mano. Estaba mirando los mensajes, el nombre de su esposo, la forma casual en que habían planeado su engaño en torno a su horario de conferencias. Esto es falso, dijo Julian, pero su voz carecía de convicción. Cualquiera puede falsificar mensajes de texto en estos días. Hice clic en la siguiente diapositiva. Recibos de hotel, todos pagados con tarjetas de crédito a nombre de Julian. Restaurantes donde habían almorzado mientras sus cónyuges pensaban que estaban trabajando. Un rastro de papel de 6 meses de largo y lo suficientemente detallado como para satisfacer a cualquier contador forense. Cole, para. Tessa se movió hacia el proyector, pero me interpuse entre ella y el equipo. ¿Parar qué? ¿Compartir recuerdos familiares? Pero apenas estamos comenzando. La siguiente diapositiva era una fotografía que había tomado a través de la ventana del Riverside Motel el jueves por la tarde. El coche de Tessa aparcado junto al BMW de Julian. La marca de tiempo mostraba las 2:47 de la tarde en un día en que ella me había dicho que estaba mostrando propiedades a clientes y él le había dicho a Nessa que estaba en declaraciones judiciales. ¿Nos seguiste? La voz de Tessa era apenas un susurro. Documente la verdad, dije. Hay una diferencia. Nessa finalmente encontró su voz. Salió como un graznido, como si hubiera olvidado cómo usarla. Julian, estos son reales. Julian parecía un hombre viendo cómo su vida se derrumbaba en tiempo real. Su entrenamiento como abogado entró en acción, buscando argumentos, tecnicismos, formas de hacer que esta evidencia fuera inadmisible en el tribunal de la opinión pública. Nessa, puedo explicarlo. Esto no es lo que parece. De verdad. Hice clic en la siguiente diapositiva. Archivo de audio. Esta vez, el sonido de la voz de Julian llenando la habitación a través de los altavoces del proyector. Ella es la hermana con la que debería haberme casado, decía la voz grabada de Julian. Eres brillante, ambiciosa, hermosa. Nessa es simplemente cómoda, segura, aburrida. La copa de vino se deslizó de la mano de Nessa y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido fue agudo y final, como algo que se rompe y nunca podrá ser reparado. ¿Nos grabaste? Tessa me miraba como si fuera un extraño. Tal vez lo era. Cámara de seguridad, dije. La que querías que quitaran de nuestro dormitorio hace 3 semanas. Lo curioso de la tecnología. A veces la gente olvida desconectar completamente el sistema. La habitación se había dividido en 2 bandos ahora. La mitad de la gente miraba la pared, absorta por la evidencia. La otra mitad miraba a Tessa y Julian, observándolos darse cuenta de que su engaño cuidadosamente planeado había sido expuesto a todos los que importaban en su círculo social. Hice clic en más diapositivas. Registros financieros que mostraban transferencias de dinero de cuentas conjuntas. Extractos de tarjetas de crédito de hoteles y restaurantes. Registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas entre sus números personales durante el horario laboral. 6 meses, dije, mi voz se escuchaba claramente en la habitación silenciosa.
6 meses de planificación, intrigas y risas a costa del estúpido marido que estaba demasiado ocupado con sus proyectitos de madera para notar que su esposa estaba buscando una mejora. Cole, por favor. Tessa estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Podemos hablar de esto en casa, en privado. ¿En privado? Señalé a la multitud de amigos y familiares. Pero esta es tu fiesta de celebración, ¿recuerdas, tu nuevo comienzo? Pensé que todos deberían ver lo que están celebrando. Julian hizo un movimiento hacia el proyector, pero 3 de sus propios amigos se interpusieron. Tom Bradley de su bufete de abogados, Mike Chen del club de campo, incluso su compañero de golf Rick Summers. No me estaban protegiendo a mí. Estaban protegiendo la evidencia. Protegiendo la verdad que finalmente veía la luz del día. Deja que termine, Julian, dijo Tom Bradley en voz baja. Ya has hecho suficiente daño por una noche. La diapositiva final era una captura de pantalla de los mensajes más recientes entre Tessa y Julian. Planes para después de la fiesta, cómo se lo dirían a sus cónyuges, cómo manejarían los divorcios, cómo usarían el dinero de Nessa para comenzar su nueva vida juntos. Después del sábado, no tendremos que escondernos más. Nuevos comienzos para ambos. Tessa, no puedo esperar para terminar con esta farsa. Cole nunca se lo esperará. El silencio. Sonríe porque este es el último día bueno de tu vida. Rises. Lindo. ¿Recuerdas esa noche? ¿La fiesta de tu oficina? Daniel, lleva a Sara a casa. Surgió algo urgente. Música. Estoy embarazada. ¿Quién crees que es el padre? Música. Música. El silencio que siguió fue absoluto. 30 personas procesando lo que habían visto, lo que significaba, como su pulcro círculo social acababa de explotar en fragmentos que nunca volverían a encajar. Nessa fue la primera en moverse. Caminó hacia donde Julian estaba, congelado junto a la chimenea, y le dio una bofetada en la cara con suficiente fuerza como para resonar en las paredes de mármol. 23 años, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. 23 años de matrimonio y así es como me lo pagas, con mi propia hermana. Nessa, yo. ¿Fuere? Su voz era baja pero llevaba una autoridad absoluta. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida. Fuera antes de que llame a la policía y te haga arrestar por robo. ¿Robo? El rostro de Julian se puso aún más pálido. El dinero que has estado transfiriendo de nuestras cuentas conjuntas, las tarjetas de crédito que has estado usando para tus escapadas románticas, la casa del lago que compraste con mi herencia. La voz de Nessa se fortalecía con cada palabra. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Puedo ser aburrida y segura, pero no soy estúpida. Julian miró alrededor de la habitación, buscando aliados, alguien que pudiera ponerse de su lado. No encontró nada más que rostros disgustados y espaldas vueltas. Incluso sus amigos abogados estaban estudiando sus zapatos, ya calculando cómo distanciarse del escándalo. Esto no ha terminado, dijo. Pero sonaba como silbar pasando por un cementerio. Sí, ¿lo está? Comencé a empacar el equipo del proyector con el mismo cuidado metódico que había usado para instalarlo. Ha terminado hace 6 meses. Simplemente no lo sabías todavía. Tessa se quedó en medio de la habitación como una isla rodeada de aguas hostiles. Los amigos que habían estado riendo con ella hacía una hora ahora la miraban como si fuera algo desagradable. Los compañeros de trabajo que habían respetado su éxito profesional estaban reevaluando todo lo que creían saber sobre su carácter. Cole, tenemos que hablar, dijo. No, no tenemos que hacerlo. Cerré el maletín del proyector y lo levanté. Necesitábamos hablar hace 6 meses. Ahora necesitamos abogados. Caminé hacia la puerta principal, la multitud se apartó de nuevo para dejarme pasar. En el umbral, me volví para mirar los restos de la fiesta, las amistades dispersas, los matrimonios rotos y la confianza destrozada. Gracias a todos por venir esta noche, dije. Espero que hayan disfrutado la presentación. Y Tessa, tenías razón en una cosa. Este realmente es un nuevo comienzo.
Salía la noche de octubre, dejando atrás el sonido de voces alzadas y acusaciones, y el tipo de caos que ocurre cuando las mentiras cuidadosamente construidas finalmente colapsan bajo el peso de la verdad. La mesa de cerezo estaría terminada cuando llegara a casa. 3 meses de trabajo paciente, cada unión perfecta, cada superficie lisa como la seda, el tipo de artesanía que dura generaciones. Algunas cosas vale la pena construirlas lentamente, otras vale la pena derribarlas de una vez. El viaje a casa desde la casa de Nessa tomó 12 minutos, pero se sintió como viajar a través de diferentes estaciones. Dejé atrás el caos de voces alzadas y relaciones destrozadas, conduciendo por tranquilas calles suburbanas donde las luces de los porches brillaban y las familias se sentaban a cenar tarde, felizmente inconscientes de que su círculo social acababa de implosionar. Mi teléfono comenzó a sonar antes de llegar al primer semáforo. El número de Tessa apareció en la pantalla, luego pasó al buzón de voz, luego sonó una y otra vez. Para cuando entré en mi entrada, tenía 7 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto que progresaban de suplicantes a enojados y a desesperados. Cole, por favor contesta. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Lo has arruinado todo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Emma? Emma, mi hija de 17 años, que pasaba la noche en casa de su amiga Madison, probablemente navegando por las redes sociales y quejándose de la tarea, completamente inconsciente de que el matrimonio de sus padres acababa de ser ejecutado públicamente en la sala de estar de su tía. Me senté en mi camioneta por un momento, mirando nuestra casa, la casa que había renovado habitación por habitación durante 19 años. La cocina donde había instalado gabinetes personalizados y encimeras de granito. Los pisos de madera que había restaurado 2 veces. La terraza que había construido para que pudiéramos tener barbacoas y fiestas de cumpleaños y todas las cosas normales que hacen las familias. 19 años construyendo algo que pensé que duraría para siempre. Desaparecido en una noche con un proyector y la verdad. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Big Mike del gimnasio de boxeo. Cole, ¿estás bien, hermano? Acabo de saber de Tom Bradley. Dijo que hubo algún tipo de situación en una fiesta esta noche. Las noticias viajan rápido en esta ciudad. Diablos, probablemente sé lo que desayunaste antes de que termines de comerlo, ¿quieres hablar de ello? Miré mi casa de nuevo, la luz cálida que se derramaba por las ventanas, la vida que había pensado que estaba viviendo. Mañana. Tal vez. Esta noche solo quiero terminar un proyecto en el que he estado trabajando. Justo. Pero Cole, lo que sea que haya pasado esta noche, lo que sea que hayas hecho, Tom dice que lo manejaste limpiamente. Profesional. Eso importa. Después de que Mike colgó, me senté en el silencio de mi camioneta y traté de procesar lo que acababa de hacer. Hace 6 meses, había sido un esposo y padre viviendo lo que pensaba que era una vida normal. Esta noche, me había convertido en algo completamente diferente. No una víctima, no un tonto, sino un hombre que había contraatacado con las únicas armas que importaban, la verdad y el momento oportuno. La puerta principal se abrió y Emma apareció en el umbral. Adiós a pasar la noche en casa de Madison. Papá. Caminó hacia la camioneta, su rostro incierto. La mamá de Madison recibió una llamada telefónica de la señora Chen. Dijo que algo pasó en la fiesta de tía Nessa. Salí de la camioneta y agarré el maletín del proyector. Emma lo miró con el tipo de curiosidad que proviene de crecer en la era digital, donde todos llevan equipos que pueden cambiar vidas con el clic de un botón. ¿Qué hay en el maletín? Evidencia, dije. Del tipo que lo cambia todo. Entramos juntos en la casa. Emma fue directamente a la cocina y comenzó a preparar chocolate caliente, como lo había hecho desde que tenía 12 años, cada vez que el mundo se sentía incierto. Fui a mi taller y guardé cuidadosamente el equipo del proyector, luego me quedé mirando la mesa de cerezo que había estado construyendo durante 3 meses. Era hermosa, cada unión perfecta, cada superficie lisa como el cristal. El tipo de mueble que se transmite de generación en generación, que guarda recuerdos familiares y sobrevive a cualquier tormenta que se le presente. Papá. Emma apareció en la puerta del taller sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. ¿Quieres contarme qué pasó realmente esta noche? Tomé la taza y me senté en mi taburete de trabajo. Emma se sentó en el borde de mi banco de trabajo,
sus piernas balanceándose como solían hacerlo cuando era pequeña y venía aquí para ayudarme con los proyectos. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar, dije. No tiene sentido endulzarlo o prepararlo lentamente. Emma tenía 17 años, no 7. Podía manejar la verdad. ¿Por el tío Julian? Levanté la vista bruscamente. ¿Qué sabes del tío Julian? Emma se encogió de hombros, pareciendo de repente mayor de sus 17 años. No soy ciega, papá. He visto la forma en que se miran en las reuniones familiares. La forma en que mamá se ilumina cuando él está cerca. La forma en que ha estado diferente últimamente, más feliz, pero no por nosotros. ¿Cuánto tiempo has sabido, sospechado? ¿Unos pocos meses? Sabido con certeza, hace unas 3 semanas cuando los vi juntos en Starbucks en el centro. No me vieron, pero se estaban tomando de la mano sobre la mesa. Mamá llevaba el collar que dijo que se había comprado para ella. Dejé mi chocolate caliente y estudié el rostro de mi hija. Tenía los ojos de Tessa, pero mi barbilla obstinada. Y en ese momento, parecía alguien que había estado guardando un secreto demasiado pesado para sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, papá. Creo que mamá te está engañando con tu cuñado. Además, seguía esperando estar equivocada. Que tal vez solo eran amigos o estaban planeando algún tipo de sorpresa o... Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Pero no lo eran, ¿verdad? No, cariño. No lo eran. Emma estuvo en silencio por un largo momento, balanceando sus piernas y mirando la mesa de cerezo. ¿Es por eso que hiciste la presentación del proyector, para atraparlos? Para documentar la verdad, corregí. Hay una diferencia entre atrapar a alguien y simplemente mostrarle a la gente lo que ya está sucediendo. ¿Qué pasa ahora? Antes de que pudiera responder, las puertas de un coche se cerraron de golpe en la entrada. A través de la ventana del taller, pude ver a Tessa salir de su coche, seguida por Julian. Ambos hablaban animadamente, sus voces se oían a través del cristal, pero no con la suficiente claridad como para distinguir las palabras. Emma, ve a tu habitación, dije. Papá, tengo 17 años. No necesito que me protejan de... Ve a tu habitación, repetí, y algo en mi voz la hizo deslizarse del banco de trabajo sin más discusión. La llave de Tessa giró en la cerradura de la puerta principal, seguida por el sonido de tacones resonando en la madera y la voz más profunda de Julian mezclándose con la de ella. Estaban en mi casa, en el espacio que había construido y mantenido y considerado como un santuario, planeando su próximo movimiento como generales después de una batalla perdida. Entré en la cocina y los encontré de pie junto a la barra de desayuno, todavía con su ropa de fiesta, pero con aspecto de refugiados de un desastre natural. El maquillaje de Tessa estaba corrido, su cabello perfecto despeinado. La corbata de Julian estaba torcida, su caro traje arrugado. Cole, gracias a Dios, dijo Tessa cuando me vio. Tenemos que hablar de lo que pasó esta noche, de cómo arreglar esto. ¿Arreglarlo? Me apoyé en el marco de la puerta, manteniendo la voz nivelada. ¿Arreglar qué exactamente? Tu aventura, tus mentiras, el hecho de que has estado planeando dejarme durante 6 meses. No es lo que piensas, dijo Julian, recurriendo al instinto del abogado de discutir incluso cuando la evidencia es abrumadora. Los mensajes, las reuniones, estás sacando todo de contexto. Me reí, un sonido sin humor. Contexto, Julian, tengo 6 meses de documentación. Recibos de hotel con tu número de tarjeta de crédito, fotos de tus coches en moteles, grabaciones de audio de ti llamando aburrida a tu esposa y diciendo que deberías haberte casado con su hermana. ¿Qué contexto hace que eso sea aceptable? Tessa se acercó, sus ojos suplicantes. Cole, sé cómo se ve esto, pero no se trata de ti. Se trata de mí, de lo que necesito. De mejorar. Terminé. De cambiar al carpintero por el abogado, de ascender en el mundo. Eso no es justo. ¿Justo? Me aparté del marco de la puerta. ¿Quieres hablar de justo? Justo habría sido pedir el divorcio hace 6 meses en lugar de planear tu estrategia de salida a mis espaldas. Justo habría sido no usar a nuestra hija como un accesorio en tu engaño.
Justo habría sido no tachar mi nombre de las invitaciones a fiestas mientras celebraba reemplazarme. Julian dio un paso adelante, sus instintos de abogado entrando en acción. Mira, Cole, entiendo que estés molesto, pero lo que hiciste esta noche fue legal, interrumpí. Todo lo que mostré esta noche fue evidencia legalmente obtenida de su aventura. Sin hackers, sin allanamiento de morada, sin invasión de la privacidad. Solo documentación de lo que eligieron hacer en lugares públicos y espacios privados donde no tenían una expectativa razonable de secreto. Nos grabaste en tu propio dormitorio. Grabé actividad en mi propia casa usando equipo de seguridad que instalé y poseía legalmente. Consulta con tus amigos abogados. Te dirán lo mismo. Tessa estaba llorando de nuevo, pero ahora se sentía calculado. Lágrimas estratégicas diseñadas para manipular en lugar de una emoción genuina. Cole, por favor, piensa en Emma. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en Emma. Estoy pensando en cómo los ha estado observando a ustedes dos durante meses, sabiendo que algo andaba mal, pero sin saber qué. Estoy pensando en cómo ha estado dividida entre la lealtad a sus dos padres mientras la usaban como coartada para sus mentiras. Nunca involucramos a Emma en esto. Involucraste a Emma en el momento en que decidiste tener una aventura con su tío. La involucraste cuando empezaste a planear la ruptura de nuestra familia sin darle ninguna preparación o explicación. La involucraste cuando la hiciste cómplice de tu engaño. Julian intentó un enfoque diferente. ¿Qué quieres, Cole? Dinero, la casa. Podemos llegar a un acuerdo. Quiero que salgan de mi casa, dije en voz baja. Ambos. Ahora. Esta es mi casa también, protestó Tessa. Tengo derechos. Tienes derecho a representación legal y a una división justa de los bienes en los procedimientos de divorcio. No tienes derecho a traer a tu amante a nuestro hogar y planear tus próximos movimientos en nuestra cocina. ¿A dónde se supone que voy a ir? La miré, de pie en la cocina donde habíamos compartido 19 años de desayunos, pasteles de cumpleaños y conversaciones tranquilas con café. Donde habíamos planeado el futuro de Emma y discutido nuestros sueños y construido lo que pensé que era una sociedad. Ese ya no es mi problema, dije. Has estado planeando tu nuevo comienzo durante 6 meses. Es hora de empezar. Julian agarró el brazo de Tessa. Vamos, iremos a un hotel. Lo resolveremos mañana. ¿Y mis cosas? Prepara una maleta. Todo lo demás puede esperar a que los abogados lo resuelvan. Se fueron 20 minutos después. Tessa llevaba una maleta y miraba la casa como si la viera por primera vez, o por última vez. Julian cargó su maleta en su BMW y le abrió la puerta del pasajero como un chofer. Observé desde la ventana de la sala de estar cómo se alejaban. Dos personas que habían hecho estallar sus vidas por la oportunidad de estar juntas, finalmente obteniendo lo que pensaban que querían. Emma apareció a mi lado, todavía en pijama. ¿Van a volver? No esta noche. Tal vez nunca. Bien, dijo, y la firmeza en su voz me sorprendió. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es. Nos quedamos en la ventana juntos, padre e hija, viendo las luces traseras desaparecer en la oscuridad. Mañana traería abogados y papeleo y el complicado proceso de desenredar 19 años de vida compartida. Pero esta noche, por primera vez en meses, nuestra casa se sentía en paz. Papá. La voz de Emma era pequeña en la oscuridad. Lo que hiciste esta noche en la fiesta, estuvo mal. Pensé en la pregunta. En las 30 personas que habían presenciado el colapso de 2 matrimonios. En la verdad que finalmente se le había permitido respirar. No lo sé, dije honestamente. Pero fue necesario. Afuera, el viento de octubre susurraba a través de los árboles que había plantado cuando nació Emma. Árboles que habían crecido altos y fuertes durante 17 años de cuidado paciente. Algunas cosas llevan tiempo para construirse. Otras requieren valor para derribarlas cuando se pudren en las raíces. Mañana empezaría a construir algo nuevo. Esta noche me contentaba con ver el viejo mundo desaparecer en la oscuridad, donde pertenecía. El lunes por la mañana llegó con el tipo de claridad nítida que te hace creer en nuevos comienzos y segundas oportunidades.
Me desperté a las 6, preparé café en la cocina que se sentía diferente sin la rutina matutina de Tessa, y revisé mi teléfono para encontrar 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto de números que reconocí y varios que no. La noticia se había extendido por nuestro círculo social como agua a través de una base agrietada. Tom Bradley del bufete de abogados de Julian, Elena del club de lectura de Tessa, 3 vecinos diferentes de nuestra calle, incluso mi primo Danny de 2 estados de distancia que de alguna manera ya conocía toda la historia. Los mensajes iban desde solidarios hasta conmocionados y acusatorios. Los solidarios provenían principalmente de otros hombres que habían estado en situaciones similares o sospechaban de la infidelidad de sus propias esposas. Los conmocionados provenían de amigos en común que no podían creer que gente agradable como nosotros pudiera tener problemas tan dramáticos. Los acusatorios provenían de los aliados de Tessa, gente que pensaba que debería haber manejado las cosas en privado en lugar de ventilar nuestros trapos sucios en una fiesta. Los borré todos sin responder. Emma bajó a las 7, ya vestida para la escuela, moviéndose por la cocina con el tipo de normalidad decidida que los adolescentes usan para sobrellevar el caos. Hizo tostadas, sirvió jugo de naranja, revisó su teléfono con la eficiencia casual de alguien que finge que su mundo no ha cambiado de eje. ¿Estás bien?, pregunté. Define, bien, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Sí, bien. Significa que mis padres se están divorciando y la mitad de la ciudad está hablando de ello, entonces claro, estoy fantástica. Emma. Papá, está bien, de verdad. Finalmente me miró y vi los ojos de Tessa, pero mi propia determinación obstinada. Prefiero tener padres que son honestos sobre ser infelices que padres que mienten sobre ser felices. Agarró su mochila y se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Y quizás quieras revisar tu correo electrónico. La tía Nessa te envió algo esta mañana. Después de que Emma se fue a la escuela, abrí mi computadora portátil y encontré el correo electrónico esperando en mi bandeja de entrada. El asunto decía, gracias y lo siento. Cole, comenzaba. No sé cómo empezar esto, así que seré directa. Gracias por mostrarme la verdad sobre mi esposo, aunque haya destruido mi matrimonio. Siento no haberlo visto yo misma y siento que tuvieras que ser tú quien lo expusiera. Solicité el divorcio. Julian se mudó ayer y se hospeda en el Marriott del centro. He congelado todas nuestras cuentas conjuntas y contraté a un contador forense para rastrear el dinero que ha estado robando de nuestras inversiones. Tenías razón. Ha estado usando mi herencia para financiar su aventura con tu esposa. Sé que esto no arregla lo que nos hicieron a ambos, pero quería que supieras que Tessa no tendrá el aterrizaje suave que planeó. Julian no puede permitirse mantenerla ahora que su acceso a mi dinero está cortado. Su bufete de abogados está revisando su posición después de lo que sucedió el sábado por la noche, que es el lenguaje corporativo para, estás despedido, pero necesitamos tiempo para hacerlo legal. No sé si volveremos a ser familia después de esto, pero espero que al menos podamos ser aliados. Ambos merecíamos algo mejor de lo que nos dieron. Cuídate y cuida de Emma. Ambos son bienvenidos en mi casa en cualquier momento. ¿Nessa? Leí el correo electrónico 2 veces, luego se lo reenvié a mi propio abogado con una nota pidiéndole que coordinara con el abogado de Nessa sobre cualquier asunto superpuesto. Si Tessa pensaba que iba a salir de nuestro matrimonio para caer en los brazos y la cuenta bancaria de Julian, estaba a punto de descubrir que algunos puentes se queman por ambos extremos. El teléfono sonó a las 9:30. Mi abogado, David Morrison, llamando con actualizaciones que sonaban como un informe táctico. He revisado la evidencia que proporcionaste, dijo sin preámbulos. Es completa, bien documentada y obtenida legalmente. A la abogada de tu esposa le resultará muy difícil argumentar a favor de la pensión alimenticia dadas las circunstancias. ¿Y Emma? La custodia no debería ser un problema. Tu hija tiene 17 años, edad suficiente para que sus preferencias tengan un peso significativo ante el tribunal. Dado que ha estado viviendo principalmente contigo y parece querer continuar con ese arreglo, no preveo problemas. ¿Y la casa? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. La casa está a nombre de ambos, pero tú has hecho todas las mejoras y renovaciones. La aventura y el engaño de tu esposa podrían considerarse una disipación de los bienes conyugales, especialmente si podemos probar que gastó fondos conjuntos en la relación.
combinado con su reducido potencial de ingresos ahora que su aventura se ha hecho de conocimiento público. David se interrumpió, pero entendí la implicación. La mejora cuidadosamente planeada de Tessa se estaba convirtiendo en una degradación muy cara. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Con tanta evidencia y su obvia culpabilidad, 6 meses, tal vez menos si es lo suficientemente inteligente como para no luchar contra lo inevitable. Después de que David colgó, salí a mi taller y me quedé mirando la mesa de cerezo. 3 meses de trabajo paciente, cada detalle perfecto, cada unión impecable. Estaba lista para su capa final de acabado, el paso que la protegería del clima, el desgaste y el paso del tiempo. Estaba aplicando la primera capa cuando Big Mickey apareció en la puerta. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo, entrando al taller y respirando profundamente. Nada como el olor a madera y barniz para despejar la cabeza de un hombre. ¿No deberías estar en el gimnasio? Cerrado los lunes, ¿recuerdas? Además, quería ver cómo estabas después de la emoción del fin de semana. Mike tomó un trozo de lija y examinó la superficie de la mesa con el ojo de alguien que apreciaba la artesanía. Hermoso trabajo, es para un cliente. Iba a ser para nuestro comedor, dije. Ahora no estoy seguro de qué hacer con ella. Quédatela, véndela, regálala, no importa. Mike dejó la lija y me miró directamente. Lo que importa es que terminaste lo que empezaste. Llevaste un proyecto hasta su finalización incluso cuando todo lo demás en tu vida se desmoronaba. Se supone que eso es profundo. Se supone que es verdad, ¿sabes qué separa a los ganadores de los perdedores en el boxeo? No es la fuerza, ni la velocidad, ni el talento natural. Es la capacidad de seguir luchando cuando todo duele. Cuando estás cansado, cuando quieres rendirte. Acabas de demostrar que tienes esa cualidad. Apliqué otra capa de acabado a la mesa, observando cómo la veta de la madera emergía bajo la capa protectora. No me siento como un ganador, Mike. Me siento como alguien que acaba de quemar su propia vida. A veces, así es como se ve ganar. A veces tienes que derribar la vieja estructura antes de poder construir algo mejor. Mike se quedó otra hora, ayudándome a aplicar las capas finales de acabado a la mesa y hablando de todo excepto de divorcios, aventuras y humillación pública. Hablamos de los planes universitarios de Emma, las lecciones de boxeo que nunca había llegado a empezar, sus ideas para expandir el gimnasio. Conversación normal entre amigos, el tipo de interacción que te recuerda que el mundo sigue girando incluso cuando tu universo personal implosiona. Después de que se fue, limpié mis pinceles y herramientas con el cuidado metódico que se había convertido en una segunda naturaleza durante 20 años de carpintería. La mesa de cerezo estaba en el centro de mi taller, reluciente bajo las luces fluorescentes, perfecta, completa y lista para durar generaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cole, soy Elena, la amiga de Tessa. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre lo que realmente pasó, puedes reunirte conmigo en Murphy's a las 2 de la tarde. Elena, la mejor amiga de Tessa, la agente inmobiliaria con la sonrisa perfecta y los ojos calculadores. La mujer que había sido parte del círculo íntimo de Tessa, que probablemente sabía del romance desde el principio y no dijo nada. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento, luego respondí, nos vemos a las 2. Algunas conversaciones las evitas, otras caminas hacia ellas con los ojos bien abiertos, listo para cualquier verdad que puedan revelar. Después del sábado por la noche, había desarrollado un gusto por las verdades incómodas. Podían quemar al bajar, pero al menos sabías lo que estabas tragando. La mesa de cerezo estaría seca por la tarde, lista para ser movida a donde sea que necesitara ir. Como yo, había sido transformada por el fuego y la presión en algo más fuerte de lo que era antes. Era hora de averiguar qué pensaba Elena que necesitaba saber sobre mi propia vida. El restaurante Murphy's a las 2 de la tarde estaba casi vacío. Solo unos pocos trabajadores de la construcción almorzando tarde y una pareja de ancianos compartiendo pastel y café en una cabina de esquina. Elena ya estaba allí cuando llegué, sentada en la cabina trasera donde la iluminación era tenue y las conversaciones se mantenían privadas. Se veía diferente a como se veía en fiestas y reuniones sociales, menos pulida, más nerviosa. Su cabello, usualmente perfecto, estaba recogido en una simple cola de caballo,
y llevaba vaqueros y un suéter en lugar de su típico uniforme de agente inmobiliaria. Gracias por venir, dijo mientras me deslizaba en la cabina frente a ella. Dijiste que había cosas que no sabía. Te escucho. Elena jugueteaba con su taza de café, evitando el contacto visual. Lo que estoy a punto de decirte, va a sonar loco, pero necesitas saber la verdad sobre cómo empezó todo esto. Sé cómo empezó. Mi esposa decidió que quería una mejora y la encontró con mi cuñado. No fue así como empezó. Elena finalmente me miró directamente. Empezó conmigo. El restaurante de repente se sintió muy silencioso. Podía oír el silbido de la máquina de café, la conversación tranquila de la pareja de ancianos, el sonido de mi propio latido en mis oídos. ¿Qué quieres decir? Elena respiró hondo, como alguien que se prepara para saltar de un acantilado. Hace 3 años, hiciste un trabajo para mi padre, gabinetes personalizados para la renovación de su cocina, ¿recuerdas? Busqué en mi memoria. Hace 3 años, docenas de proyectos, cientos de clientes. Vagamente, ¿y qué pasa con eso? Recomendaste a un contratista para el trabajo eléctrico, alguien con quien habías trabajado antes, alguien en quien confiabas. El contratista hizo un trabajo de mala calidad, causó un incendio que quemó la mitad de la casa de mi padre. Papá lo perdió todo. Su casa, su taller, 20 años de antigüedades coleccionadas. La compañía de seguros culpó al cableado defectuoso y se negó a pagar. El recuerdo volvió de golpe. Jim Patterson, un electricista con el que había trabajado en varios proyectos. Fiable, profesional, a un precio razonable, hasta que empezó a beber y a tomar atajos y casi hiere a alguien. Lamento lo de la casa de tu padre, dije. Pero no veo qué tiene que ver eso con... Mi padre tuvo un ataque al corazón 6 meses después del incendio. El estrés, la pérdida financiera, la depresión de perder todo por lo que había trabajado. Murió en el hospital, solo, porque no podía permitirse una atención adecuada después de perder la liquidación del seguro. La voz de Elena era firme, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Tú destruiste la vida de mi padre con tu recomendación, así que decidí destruir la tuya. Las piezas comenzaron a encajar como fichas de dominó en mi mente. La amistad de Elena con Tessa, su presencia constante en reuniones sociales, sus consejos sobre el matrimonio, las relaciones y la realización personal. Manipulaste a Tessa para que tuviera la aventura. Cultivé su insatisfacción, corrigió Elena. Escuché sus quejas sobre tu falta de ambición, tu trabajo de cuello azul, tu satisfacción con una vida simple. La animé a querer más, a creer que merecía algo mejor. Le presenté la idea de que el matrimonio debería ser apasionado y emocionante, no cómodo y estable. ¿Y Julian? Julian fue fácil. Siempre se ha sentido atraído por Tessa, incluso cuando ustedes estaban saliendo. Todo lo que tuve que hacer fue crear oportunidades para que pasaran tiempo juntos, para que se vieran como alternativas a sus situaciones actuales. Sugerí el club de lectura que nunca leía libros. Recomendé los restaurantes donde almorzaban. Incluso sugerí el motel donde los fotografiaste. Me recliné en la cabina, tratando de procesar lo que estaba escuchando. La aventura de mi esposa, la destrucción de mi matrimonio, la humillación pública en la fiesta de Nessa, todo orquestado por alguien que buscaba venganza por una tragedia que apenas recordaba. ¿Por qué me dices esto ahora? Elena se secó los ojos con una servilleta. Porque funcionó demasiado bien. Quería hacerte daño, hacerte sentir el tipo de pérdida que sintió mi padre. Pero no quería destruir a Emma o a Nessa o a las otras personas inocentes que quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Así que te sientes culpable. Me siento responsable. Hay una diferencia. Pensé en Tessa y Julian, en sus 6 meses de planificación, intrigas y crueldad casual, en los mensajes que había leído, las conversaciones que había grabado, la forma en que habían hablado de mí como si fuera algo que desechar. Puede que hayas creado la oportunidad, dije finalmente. Pero ellos tomaron la decisión. No obligaste a Tessa a tener una aventura. No hiciste que Julian le robara dinero a su esposa. Solo les mostraste una puerta que ya estaban buscando. Eso lo hace mejor. Lo hace complicado. Le hice una seña a la camarera para pedir un café, necesitaba tiempo para pensar.
¿Qué pasa ahora? ¿Piensas contarles a Tessa y Julian tu papel en esto? No lo sé. Una parte de mí quiere confesarlo todo, asumir la responsabilidad por lo que empecé. Otra parte piensa que solo empeoraría las cosas para todos. Definitivamente empeoraría las cosas para ti. Tessa va a necesitar a alguien a quien culpar cuando su nueva vida no funcione como lo planeó. Julian va a necesitar un chivo expiatorio cuando su bufete de abogados lo despida y Nessa le quite todo lo que tiene. Si se enteran de que los manipulaste para que destruyeran sus vidas. Elena asintió miserablemente. Lo sé. Creé una situación que ya no puedo controlar. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, dos personas contemplando los restos de planes cuidadosamente trazados. Elena había obtenido su venganza, pero le había costado más de lo que esperaba. Yo había obtenido mi verdad, pero venía con complicaciones que todavía estaba procesando. Para lo que sirva de algo, dijo finalmente Elena, lamento lo de la casa de tu padre y lo de tu padre. Debería haber recomendado a alguien más fiable. Jim Patterson engañó a mucha gente antes de que su problema con la bebida se saliera de control, incluyéndome a mí. Eso no te hace responsable de lo que le pasó a mi papá. Y no hace que lo que le hiciste a mi matrimonio esté bien. No, no lo hace. Elena se levantó y dejó dinero en la mesa para su café. Entenderé si les cuentas a Tessa y Julian sobre esta conversación. Probablemente merezco lo que sea que venga después. Después de que se fue, me senté en la cabina durante otra hora, bebiendo café y tratando de entender cómo una simple recomendación de un contratista había llevado a la destrucción de múltiples familias. La pareja de ancianos terminó su pastel y se fue. Los trabajadores de la construcción pagaron su cuenta y volvieron al trabajo. El restaurante se llenó con la multitud habitual de la tarde, gente viviendo vidas normales sin las complicaciones de la venganza, la manipulación y los engaños cuidadosamente orquestados. Para cuando conduje a casa, había tomado mi decisión sobre la confesión de Elena. Algunas verdades están destinadas a ser compartidas. Otras están destinadas a ser llevadas en silencio, como pesos que te recuerdan las consecuencias de tus elecciones. Tessa y Julian habían hecho su cama a través de sus propias acciones y decisiones. Podían yacer en ella sin saber el papel de Elena en la disposición del colchón. Pero yo lo recordaría, y sería más cuidadoso con quien confiaba, a quien recomendaba y a quien dejaba acercarse lo suficiente a mi vida como para hacer daño desde adentro. La mesa de cerezo estaba seca cuando llegué a casa, su superficie lisa y protegida, lista para resistir cualquier tormenta que pudiera venir. Como yo, había sido transformada por el fuego en algo más fuerte que antes. Algunas lecciones valen el precio que pagas por aprenderlas.